Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, Banca Cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hay muchas veces que pienso en cómo tenemos que organizar los podcasts, porque hay algunos que son más de personaje, otros que son más de historia de barrio, pero a mí un episodio como el que vamos a grabar hoy me gusta mucho porque son de ponerte los auriculares y poder paseando, hacer exactamente sí. Y poder hacer el podcast paseando. Son los podcasts de ruta. Exactamente, y yo creo que son podcasts de verdad muy entretenidos. Y hoy además tenemos una invitada absolutamente perfecta para la ocasión. Y además que nos vuelve a visitar de nuevo. Y nos gustó tanto y funcionó además también la primera vez que estuvo con nosotros. Eso que fue Navidad. Bueno, la hemos secuestrado otra vez y aquí la tenemos a nuestro lado en Memoria Sur. Di lo que te he cortado. Eso es, nada. Y es Fanny de Carranza. Fanny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de estar con vosotros. Bueno, para los que nos siguen ya saben quién es, pero para los que no, los que escuchan el podcast por primera vez, bueno, pues yo digo la persona que mejor y más ordenada tiene la ciudad en la cabeza desde el punto de vista del patrimonio artístico, y ha sido durante 43 años, ya está felizmente jubilosa, pues durante 43 años ha sido la responsable de todo ese patrimonio municipal de la ciudad. Bueno, una enamoradísima de la ciudad en general, pero en especial de la Alcazaba. La Alcazaba tenía su despacho allí. Bueno, el despacho una envidia para todos los que hemos tenido oportunidad de visitarla y de disfrutar de esas vistas. Y bueno, y hoy está ya en el primer podcast que estuvo con nosotros, pues si no estuvo hablando de esa experiencia como responsable de la sección de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga. Y hoy nos va a hablar de una parte muy específica de ese patrimonio, pero que es absolutamente deliciosa, y viene con motivo de un libro que ha publicado que se llama Guía de las Fuentes Histórico-Artísticas de Málaga. Y bueno, y recoge específicamente eso, las fuentes de Málaga. Muchos, bueno, pues tenemos en la cabeza el Sota, Caballo y Rey, ¿no? Pues a lo mejor la fuente de las Tres Gracias, la de Génova y la de las Gitanillas, pero Málaga tiene una riqueza espectacular que Fanny de Carranza, bueno, pues se ha dedicado a ordenar, a catalogar y a servirnos en una guía que ahora nos va a hablar ella de cómo podemos adquirirla, cómo podemos comprarla, que la presentó hace unas semanas y que desde aquí yo recomiendo porque es una auténtica joya. Está muy bien estructurada porque además se divide en 4 rutas. Y bueno, y como tú decías al principio, Curro, esto es un podcast para recorrer con cascos esa ruta, en las orejas los cascos y en la mano la guía, porque va a ser una experiencia absolutamente inolvidable. Fanny, un regalo de nuevo tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, eso es lo que me gustaría, que se fueran las familias con los niños a verlo. El texto es un texto sencillo en español, pero tiene una pequeña parte que está traducido al inglés, porque la guía está orientada fundamentalmente a los malagueños, pero hay también una parte para los que vienen de fuera y sobre todo para los extranjeros, que no se queden con las ganas de conocer cuando estén delante de las fuentes qué es cada una de ellas. Efectivamente. A mí me gusta mucho sobre todo el formato, que lo tenemos aquí delante de lo que es la guía en sí. ¿Por qué? Pues porque un formato horizontal, que yo creo que eso también ayuda mucho a la imagen, ¿no? En definitiva, que veamos las fuentes esa imagen y que sea fácilmente reconocible para todos. Y luego, como tú dices, que viene también con esa explicación de manera breve, entendible para todo el mundo, pero que te habla también de la historia de Málaga y de cómo está relacionada esa historia con las fuentes, que en definitiva son los protagonistas. Sí. Esto es que, mira, ha sido un conjunto de circunstancias muy, muy buenas. Por una parte, el hecho de que el ayuntamiento contara conmigo pese a estar jubilada y que me llamara la directora del área de cultura, Susana Martín Fernández, y me dijera que contaban conmigo, que la concejala quería que hiciera un libro sobre las fuentes histórico-artísticas de Málaga, lo cual me da la oportunidad de alguna manera seguir ligada al ayuntamiento y sobre todo a su patrimonio que tanto quiero, ¿no? Por otra parte, el equipo que ha estado organizando el tema del libro ha sido un equipo espléndido. Nos hemos encajado muy bien entre todos. Por una parte, el diseñador, que es José Luis Bravo, que ha tenido una paciencia infinita, conmigo sobre todo, por cómo yo hay que meter esto y meter otro. No te puedes pasar de tantas palabras, esto es corto. Claro, no, hay que quitarle, esto es larguísimo, aquí no puede. En fin, toda la paciencia del mundo. Por otra parte, Natalia Resnick, que ha hecho unos dibujos preciosos muy de bonitos, motivos de las fuentes, que van ilustrando la fuente, ilustrando el libro en general.
fantástico. La fotografía maravillosa de José Luis Gutiérrez, que además ha tenido una paciencia también infinita. Que además yo leí que buscaba el momento exacto del día para que la luz de la fuente, bueno, pues le hiciera toda la justicia y no solo la luz, Ana, que no haya gente. Claro, que vete a Málaga a hacer fotos ahora a la fuente, en las horas que las fuentes tienen agua, que está lleno todo de gente. También se aporta muy bien EMASA con nosotros, y le doy las gracias desde luego, se lo dije el día de la presentación, porque nos han hecho el favor de darle agua a la fuente en momentos que ya no hay gente y tal, para que pudieran salir bien las fotos. Y luego un traductor de inglés, que es Jacinto Pariente, que está acostumbrado a hacer otro tipo de traducciones más literarias y de más enjundia, pero que ha tomado estos pequeños textos con mucho cariño. Y sobre todo Belén Sánchez, mi compañera del área de cultura, que nos ha unido a todos y que ha sido el nexo de unión para todas las cosas. Entonces, con todo ese equipo he tenido la libertad de hacerlo pues como me pareciera. Entonces, ha habido que pensar, he tenido que pensar mucho cómo organizar la fuente. Porque claro, yo os decía antes, hace un momentillo cuando empezábamos a hablar, hay muchas maneras de hacerla. Digo, ¿cómo las clasifico? ¿Cómo las separo? Por épocas, por siglos, por tipo de fuente, si es exenta, si es de pared, por el material, si son de bronce o de hierro, o si son de mármol o de piedra. En fin, había muchas posibilidades, pero a fin de cuentas lo que querían era una guía, y al ser una guía de paseo, claro, lo mejor es que fueran rutas y que las rutas fueran abarcables. Entonces, con esa premisa y el mapa de Málaga por delante y viendo las fuentes que hay, que las conozco de sobra, pues han salido 4 rutas muy bien organizadas. El río Guadalmedina sirve de límite. La primera ruta va por debajo de lo que sería la ciudad musulmana, es decir, la línea de la costa desde el río Guadalmedina hasta el Palo. Y ahí salen 11 fuentes, que luego las podemos comentar. La segunda ruta va en el interior de lo que es la Medina musulmana, interior de las murallas, y también salen 11, porque he metido las que están dentro de la Alcazaba. Centro histórico, metiendo también las que están dentro de la Alcazaba. Y la tercera ruta, por encima de la muralla, siempre el río de límite, y llegando hasta la Fuente de la Reina, que tanta importancia tiene. Ella, qué buena. Exactamente, entonces llegando hasta arriba. Y la última ruta, que es la cuarta, va del río a mano izquierda, digamos, si miramos para el norte, decía Málaga Oeste, que aunque es una zona muy grande y tiene muchas fuentes, digamos, de carácter histórico-artístico, solamente salen 7. Porque hay muchas fuentes ahí que son, digamos, monumentales, que tienen un gran esfuerzo de chorros de agua, de juegos de agua, de luces, en fin, y además son muy difíciles de mantener, pero no son el carácter histórico-artístico que nosotros queríamos darle a la guía. En total, 40 fuentes. A mí me parece muy interesante porque has planteado esa manera a modo de ruta, a modo de paseo, que creo que es muy práctico para el que tenga el libro y sobre todo para incluso el lector, el que no lo vaya a hacer, digamos, de manera física, sino que él quiera sentarse en casa y verlo, porque va a poder pasear mentalmente y va a poder recorrer toda esa zona. Y luego hablamos de fuentes, pero claro, hablamos de fuentes y de lo que ello conlleva. Hablamos de la Fuente de la Reina, que yo creo que todos nos acordamos cuando hemos ido alguna vez a los montes de pequeño. Sí, era ya la llegada a Málaga, la llegada a la salida, claro, efectivamente. O hablamos de Fuente Olleta, o hablamos de la Fuente de Reding, como que son pequeñas cápsulas que tenemos todos en la memoria y que vamos a identificar y vamos a saber cuál es su historia real. Entonces yo, si quieres, por hacer ese paseo, como hemos dicho, empezamos con esa primera ruta, que como tú decías, es la parte, digamos, desde sur hasta el este de Málaga, ¿verdad? Y antes de meternos en la ruta, comentar que el libro tiene de entrada una introducción amplia dentro de lo que es un libro de divulgación, que es cómo se ha hecho la acometida del agua a Málaga, desde los fenicios hasta ahora. O sea, y ahí hay, como novedad, por ejemplo, es interesante reseñar que mencionó la primera fuente que ha tenido Málaga, monumental, que es un ninfeo que hay en el sótano del Museo Thyssen, el antiguo Palacio Villalón, que eso es muy interesante. Los ninfeos eran unas fuentes que se hacían, ornamentales, que se hacían a las ninfas con un cierto carácter sagrado. Aprovechaban antiguamente los romanos, sobre todo, grutas o cuevas, y cuando no había un sitio con una gruta, una cueva, o se quería poner un ninfeo en un palacio, en una casa, en una domus, pues se hacía una hornacina y se decoraba. Y aquí queda la hornacina decorada con unos peces preciosos. Eso es la intención del ayuntamiento, en algún momento ponerlo en valor y que se pueda visitar los restos de esa domus, que es una domus periurbana, digamos, está un poquito fuera de lo que es el centro de la ciudad, pero una casa señorial. Pues igual que eso, hemos ido viendo todos los sistemas, claro. Lo que sí que es cierto es que todas estas cosas, por ejemplo, de época romana, que hay conocimientos de que hay termas en el teatro romano, esta fuente, este ninfeo y demás, más todas las industrias que tenían los romanos, evidentemente necesitaban una serie de infraestructuras hidráulicas importantes.
Pero en Málaga no se ha descubierto todavía el acueducto, que sin duda lo hubo. Sin duda lo hubo. Igual que en Cádiz se descubrió el acueducto romano hace muy pocos años, quizás en Málaga se llegue a descubrir en algún momento. Lo mismo pasa con las infraestructuras hidráulicas que tuvieron los árabes. Estar, Fanny, perdona que te interrumpa. ¿Hay algún tipo de teoría sobre por dónde podía discurrir ese acueducto, teniendo en cuenta cuál era el trazado de la ciudad en aquella época? La teoría fundamental es que podía tener algo muy similar a lo que tuvo la Fuente del Rey, o incluso del Almendral del Rey, de la Culebra, o sea, de la parte alta del Guadalmedina. La Fuente del Rey es de Churriana. Pero por ahí, porque uno de los arquitectos que hacía parte de ese trazado decía en sus restos que había encontrado restos de piletas, de pilares romanos. Pero igual que se arruinó ese acueducto, el de la Fuente del Rey, con las avenidas del río, el puente nunca llegó a superarlo, etcétera, debió pasar lo mismo. En época árabe, no sé si llegaron a utilizar algún resto romano antes, o ellos organizaron otro sistema de acometida de agua, pero evidentemente la ciudad tuvo que tener acometida de agua importante. Sabéis, conocéis de sobra que hay unas termas muy importantes debajo del jardín del Palacio de los Condes de Buenavista, el actual Museo Picasso. Hay más termas por la ciudad, o sea, más baños, no termas, baños árabes. Y evidentemente las curtidurías, las piletas de salazones anteriores romanas, todo eso necesitaba mucha agua, y no vas a traerla desde río acarreando, que también es un sistema. Tuvo que haber, pero de momento no nos queda nada. Los primeros restos que quedan son los restos del Almendral del Rey, que era la primera parte de acometida, que eso ya de 1500 y pico se empieza a traer el agua del Almendral del Rey y de la Fuente de la Culebra, le llamaban las aguas del Almendral, y luego el Puente del Rey, el acueducto de la Fuente del Rey, que queda todavía el arca de distribución en Churriana, y el resto del acueducto, que son los arcos de Zapata. Sí. Eso todavía, una parte de ese acueducto sigue en uso para el riego. Y ese tiene mucha importancia por una cosa muy curiosa, verás. Resulta que Málaga no tiene buenas condiciones para almacenar la harina. Se pone muy húmeda y se estropeaba la harina. Entonces, lo tradicional era que la harina se moliera en los molinos de Torremolinos, que tenían unos manantiales de agua tremendos que servían para rollo de la miel. Para moler todo esto. Y se traía la harina a diario a la ciudad de Málaga. Cuando había una crecida del río, del Guadalhorce, no podían atravesarlo por las vaguadas o por los pasos o por los puentes provisionales que tenían, y había carestía de pan esos días en la ciudad. Entonces era uno de los temas que tanto el acueducto de San Telmo llegó a solucionar, porque ya se hizo el acueducto con Molinalario, que tú has hablado muchas veces de él. Se canalizó de alguna manera. Se canalizó, y además se hicieron varios molinos en el camino para que se pudiera moler, aprovechando la traída del agua del acueducto. O sea, se habla de la Fuente del Rey, se habla del acueducto de San Telmo, y luego se habla de la acometida del agua de Torremolino, que es cuando de verdad, por primera vez... O sea, el hecho de que lloviera mucho en la ciudad, lo que hacía era la ciudad privarla de pan. Exactamente. Tenía un problema muy importante por eso. Y el agua de Torremolino es la primera vez que por fin la ciudad tiene sensación de que sobra el agua, que es cuando entonces el ingeniero José María de Sancha compra la primera fuente exclusivamente monumental, que es la Fuente de las Tres Gracias. Pues ya hablamos de ella, pero fue por ese motivo. Y otra cosa curiosa es que el agua de Torremolino se trae en 2 tandas. La primera en 1876, que es esa foto que habéis comentado algunas veces, tan famosa, que sale un surtidor muy grande ahí donde la hermanita en la explanada de la estación, y que llega y suministra agua a toda la ciudad, aunque no sea el Mina, la de la en el asilio de la hermanita de los pobres. Eso es, que hay una foto muy famosa en el ayuntamiento, muy bonita. Y la segunda acometida es 1926, y el agua llega hasta el Palo. Ya por fin llega hasta el Palo. Y ahí yo me acordaba, me vino a la cabeza el día de la presentación, en mi casa, nosotros vivíamos en Pedregalejo, en una casa mata, y todas las casas matas de allí, más grandes y más chicas, todas tenían pozo. Pese a estar muy cerca del mar, hay muchos veneros, que sabéis que el agua en Málaga tiene un freático muy alto, y allí abrías el pozo y enseguida había agua. En mi casa bebíamos de ese agua, un agua durísima, malísima, que todos los vasos se ponían llenos de cal, en fin, bueno. Pero nosotros veníamos de la playa, mis hermanos y yo, y lo típico en aquella época era que te enjuagabas en el jardín con la manguera o con lo que fuera, te quitaba el alquitrán de los pies, luego ya entrabas a comer. ¿Y el alquitrán? Madre mía, ¿os acordáis del alquitrán en los pies? En mi casa que se quitaba con idea. No, nosotros con aceite. En el escalón había una lata y 2 trapos viejos con aceite usado para quitarte las manchas. Bueno, pues entonces mi madre, cuando nos enjuagábamos en el jardín, dice: niños, no cojáis el agua de Torremolinos, que se paga. ¡Anda! Claro, porque tenía una acometida y un contador. Claro. Pero como el agua de la casa era del pozo, pues esa no se pagaba. No podíamos echar agua de aunque la de Torremolinos sería más rica. Era mucho mejor. Claro. Muchísimo. El agua de Torremolinos era excelente.
O sea, bueno, eso como anécdota. Qué bueno, no, pero a mí me encantan estas anécdotas porque probablemente muchas de las personas que estén escuchando el podcast o lo han vivido directamente o tienen esa referencia familiar de cómo se funcionaba, ¿no? A mí es que esas son las cosas que más me gustan, al final el unirnos en esa memoria colectiva. ¿Sí? Bueno, pues si alguien todavía tiene dudas de si el libro merece la pena, esto es solo el prólogo, esto es solo el comienzo. O sea, que esto sí. Te lo digo de verdad, o sea, esto ya tiene un valor bastante importante. Yo te he cortado a ti y querías tú hablar de la fuente de la reina, que está aquí, que en el libro ocupa 2 o 3 páginas porque es una fuente que tiene mucha importancia. Muy importante. Mira, por la historia y además que es preciosa la fuente. Lo primero de todo, la anécdota del nombre, que se la conoce como Fuente de la Reina porque aquí tradicionalmente en Málaga se ha considerado que el nombre viene porque Isabel la Católica bebió agua allí cuando venía a unirse con Fernando, que estaba ya en el sitio, y venía ella procedente de Córdoba. Eso es una leyenda. No fue así, claro. Este camino era un camino infame, con un desnivel tremendo, el camino de los montes, el camino del Colmenar, que sí, había un camino que se utilizaba en época árabe pues para las alquerías y las zonas, pero el camino real, el camino que se utilizaba realmente es lo que hoy día llamaríamos camino mozárabe, que iba por Almojía. Y ese es el que iba hacia Córdoba, que es el que tuvo que utilizar la reina. Lo que pasa es que también es cierto que aquí había un pequeño despoblado musulmán que se llamaba Riana. Entonces piensan los investigadores que probablemente... Que ha evolucionado el término. Eso es. De Riana quedó Riana reina, y ya con la reina se fue forjando la leyenda, ¿no? Claro. Pero la fuente es fundamental para todos nosotros. Lo ha sido a nuestra generación porque salías de Málaga y sobre todo al venir, ¡ay, ya estamos en casa! Ya te quedaba poquito. Bueno, te quedaban unas cuantas curvas, pero ya quedaba poquito. Y sigue siendo un hito para los ciclistas. Sí. Total, la subida a la reina. Absolutamente, sí. La subida a la reina para el que sea aficionado al ciclismo. Pues aparece en las crónicas, en los documentos que tiene el ayuntamiento en el archivo, ya en 1504 aparece mencionada la Fuente de la Reina. Se da permiso a una persona para que monte una venta al lado. Pues no es tanto tiempo, porque si la conquista de la ciudad a finales del siglo XV... 10 años o 15 años más tarde ya tienen permiso para hacer... Porque claro, siempre fue muy importante este camino porque los rebaños de cabra que venían a traer leche a Málaga todos los días bajaban por el camino del Colmenar, que no solamente bebían agua aquí, bebían aquí. Y luego la siguiente, por eso se hicieron las fuentes famosas de... ahora se me va el nombre de la cabeza. Fuentolletas, ¿no? Exactamente. Sí, efectivamente, que además Fuentolletas tiene una leyenda sobre los animales, no los maltrates, que sí, qué bueno. O sea, que esta fuente reina posiblemente sea también una de las más antiguas de Málaga y también tenía una utilidad pues meramente de fuente, de servir agua para animales o para la Es que en principio todas las fuentes de Málaga, hasta la fuente de las Tres Gracias, y hablamos de 1878, todas, aunque fueran ornamentales o artísticas, su función era suministrar agua. Claro. Incluso la fuente de... No sé cómo queréis organizar esto, si por rutas o qué. Ahora empezamos por las rutas. Incluso la fuente que está en la Plaza de la Constitución, la fuente de Génova, su finalidad era dar agua a los vecinos. Claro. Lo que pasa es que se aprovechó para colocar en ese sitio emblemático, la fuente ya sabéis que también tiene mucha leyenda, estaba abandonada en el puerto y decidieron, el alcalde del momento decidió colocarla allí para suministrar agua a los vecinos y darle empaque a la plaza, que era el centro neurálgico de la ciudad, donde estaba el ayuntamiento, todo, la cárcel, toda la administración. Pero era para dar agua. Pero si empezamos por esa ruta, por la del sur-este, y nos vamos directamente, a mí me encantaría por la fuente de Génova, que no sé si tú la has considerado como parte de la Plaza de la Constitución, parte interior, porque la fuente de Génova en un principio estuvo también en la Alameda principal, cuando se inaugura la Alameda. Sí, pero su origen y donde está actualmente es su origen primero. Pues cuéntanos la historia de... vamos a empezar por estamos aquí improvisando sobre la marcha. No, mira, ¿tú que eres el jefe del guión? No, ni mucho menos. Yo, como ya si queréis, hemos empezado por la parte norte, es decir, la de la Fuente de la Reina, si quiere... Que es la ruta número 3. Exactamente. Que es por encima del límite de la ciudad. Si pues quieres, cerramos esa ruta norte si quieres, vamos bajando. Nos destacas alguna fuente más que te interese, así que te parezca interesante, y vamos andando. Cuando las personas que están oyendo esto compren el libro, verán que tiene unos planos de ruta en el que vienen señaladas todas las fuentes, los sitios donde está, y además unos dibujos que ha hecho Natalia Resnick monísimos, que te ubica perfectamente las zonas donde está. Luego esto tiene la enumeración de fuentes que hay en la parte norte, que en este caso es la diosa Pomona, en la Plaza de San Francisco, la Fuente de los Cristos, la Cruz de Lagunilla, las del Jardín de la Victoria, los niños de Marino Amaya que están en una fuente. El Jardín de los Monos. El Jardín de los Monos, sí. La del Monumento a Miguel de Molina, la de la Alameda de Capuchino, la de Fuente Olleta,
Tempus Fugit en el cementerio. Preciosa, en el cementerio de San Miguel, de verdad, la gente si tiene oportunidad. Yo es que siempre lo digo, lo siento, sé que soy muy pesada, pero no solo ir a ver el cementerio, sino esa fuente que Tempus Fugit, que al final es el paso del tiempo. Y de verdad que verla a la entrada de ese cementerio es impresionante. Impresionante. Después tiene dos dentro de la finca de la Concepción. El estanque de la ninfa, que es preciosa, súper romántica, y la fuente del Tritón y la fuente de la Reina. Eso hay. Y entonces, cuando se ve el plano de la ruta, tiene una pequeña mención de la ruta diciendo, al mismo tiempo que vas a ver la fuente, que sepas que en ese camino te encuentras, porque te digo yo, la Plaza de la Merced, la Casa Natal de Picasso, el Conservatorio de María Cristina, el Santuario de la Victoria, en fin, un poco para complementar, comentar, ubicar un poco los otros monumentos y las otras cosas que puedes aprovechar ese día, otro día, para terminar de conocer la ciudad viendo sus monumentos más importantes que hay en cada ruta. Qué bien. Pues mira, yo por decir una así al azar, la fuente de Tritón, que está dentro del Jardín Botánico de Concepción, a mí me llama la atención porque es la figura de un niño, digamos, no es la figura, digamos, de... Sí, mira, y además aprovechamos para comentar con otra. La fuente del Tritón es un tema clásico, helenístico, y siempre suele ser un niño que a veces le ponen unos cuernitos y una colita de pez, que por eso es un dios Tritón niño, jugando con algún elemento marino, ya sea una caracola, ya sea otro pez. En este caso lo que está es sujetando un pez, lo aprieta y sale por la boca del pez el chorro de agua. Está en el centro de un estanque redondito, muy romántico el sitio, con la vista al fondo de todo el paisaje que tiene la finca de la Concepción. Es de 1877, es ornamental, hecha para la finca, y es de esta cosa que no puedes dejar de ver. Y ya que estamos en la finca, la otra fuente que tiene la finca de la Concepción, el Jardín Botánico, es preciosa, es mucho más moderna, que es la fuente de la ninfa, que es muy curiosa. Es de 1920 y tanto, me parece. La eso ya cuando ya se había vendido la finca a los Echevarrieta, efectivamente. Y la del Tritón todavía estaba en manos de la familia Lorín Heredia. Exactamente, y esta ya cuando están los Echevarrieta. Y se la encargaron a un bilbaíno que se llama Francisco Durrio, y esta fuente es muy curiosa porque es muy rotunda en volúmenes, tiene una forma muy redonda, y muy curiosa la postura porque está, la foto que viene aquí viene de frente, pero está colocada de tal manera que cuando la ves desde un sitio más que ves las dos plantas de los pies, y resulta muy curioso ver las dos plantas de los pies, y luego como es un entorno tan bucólico, con tanta vegetación, cuando le da la luz de la luna, cuando los días nublados, mira, es preciosa para verla, ¿eh? Bueno, es que el jardín de la Concepción es una maravilla. Es una maravilla por la botánica y también por el juego del agua. Exactamente. Que todo tiene un sentido, y estas dos fuentes, bueno, pues indudablemente constituyen un atractivo increíble. Dicho queda, yo creo que por ahí podemos cerrar esa ruta número 3, que es la que hablamos de esa Málaga. La fuente de los Cristos, que tú decías, que está en esta zona, en esta ruta. Y la fuente de los Cristos, que sé que es tu debilidad, es una de las que más te gustan de Málaga, y una de las que más has sufrido, Fanny. Exactamente, pero esa es de la ruta que está en el interior. Ah, de la ruta del interior. De esta está la que a ti te gusta, de Fuente Olleta, la que tiene su cartel de no maltrates a los animales, y otra que también te gusta a ti muchísimo, que es la fuente de la Alameda de Capuchino. Me encanta. Bueno, como verá todo el mundo, ya Fanny y yo, como nos conocemos bien, ya Fanny sabe lo que más me gusta, lo que, paso por encima, pero sí, mi debilidad de Fanny las conoce perfectamente. Y una que hay en esta ruta que es un poco diferente y sobre todo incomprendida, porque no se conoce el sentido que tiene, es el monumento Fuente a Miguel de Molina. Sí. Que esto, la escultura es de Suso de Marcos, es la cara de Miguel de Molina en positivo y en negativo metido en un rectángulo, y está colocado esos dos rectángulos de piedra sobre una pared vertical de acero por la que corre el agua. Entonces ese sentido de fuente y el correr el agua lo que simboliza es lo que separa a Miguel de Molina de su tierra natal, porque murió al otro lado del océano, digamos, es como el océano que separa a Miguel de Molina de su tierra. Eso no... Por eso tiene ese sentido. Claro. Exactamente. Pues muy bonita. Qué curiosa, sí, es una fuente diferente, sí. Que, ya digo que el texto es cortito porque no se podía, me tenían con la espada de Damocles que no hablara demasiado, ya sabéis que yo hablo. Por eso te hemos traído aquí, para que puedas hablar todo lo que no has podido contar en el libro, Fanny. Entonces, bueno, ya está, esa ruta, si queréis, ya la damos por terminada. No, es muy interesante. Está la Fuente de los Cristos, es una preciosidad. La Fuente de los Cristos... Vamos al interior ya, ¿no? La Fuente de los Cristos está todavía en la ruta 3, que es la que está por encima.
de la muralla. Sí, la que acabamos de hablar, por eso te he hablado de la Fuente de los Cristos. Digo, creo que está claro, dentro está de la ruta. Al lado de San Felipe y demás. Está en la parte de arriba. Esta fuente es, excepcional, sobre todo porque se conserva in situ y con la misma función que tenía desde que se construyó. Dicen que la obra la hizo probablemente Martín de Aldehuela, mismo que había hecho todo el acueducto de San Telmo. Su finalidad es dar agua a los vecinos de la zona. Es preciosa la fuente, precioso el pilón, y todo lo que sobra se canaliza y va a parar a la huerta del convento que estaba detrás para el riego del convento. Y es preciosa, además tiene una placa con el año 1790 y es de las fuentes más bonitas que tiene la ciudad. Vamos a situarla, ¿no?, en el mapa, digo, por si hay gente que todavía no lo ubica. Situada en el mapa, la calle, la zona, especialmente porque la gente se venga está enfrente de donde está la generación del 27 en Calle Ollería. Eso es. El Centro Mario Victoria Atencia, efectivamente. Para que la gente ahí justo enfrente está el callejoncito de los Cristos y ahí está la fuente, se ve desde la misma calle. Y yo decía que también es una de las que más ha sufrido Fanny, porque ha sido durante mucho tiempo. Ahora me decía felizmente que estaba muy bien. Pero ha sufrido muchos actos vandálicos. Porque siempre ha sido una fuente de mucho uso. Claro. Entonces ahí en verano vas y los niños se están bañando en la fuente. Claro. Y la gente que no tiene medios, ahí estaban lavando ropa. Y, en fin, y eso, como esta fuente ha tenido agua siempre, pues siempre ha sido mucho uso. De hecho, de lo más bonito que tiene es que veáis los pedazos de mármoles que forman el pilón de la fuente, lo desgastadísimos. Claro. Por el uso, eso es vida. Eso es vida. La vida de nuestros... El buen uso. El buen uso. Claro. Nuestros vecinos, la gente que yo me refería a actos vandálicos, a pintadas, a que la ensucien, la estropeen, por eso a eso me refería. Desgraciadamente. Que la ha restaurado el ayuntamiento mucho. Lo menos 3 veces. Sí. Lo menos 3 veces. El Instituto Municipal de la Vivienda también, que está muy comprometido con la restauración de este tipo de cosas y ha aportado muchos medios y técnicos para hacerlo. Claro. Y tiempo hoy en día es difícil, sí. Efectivamente. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.